Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hemos estado en medio de una serie de escatología que se llama El fin de los tiempos, el final de los tiempos. En esta serie hemos estado por las últimas 4 semanas hablando, hoy cerramos, de los acontecimientos por ocurrir al final de los tiempos, lo que la Biblia habla, esas palabras proféticas, escatológicas que la Biblia nos da. Entonces estuvimos, en resumen, la semana 1 hablamos de las 70 semanas de Daniel, la semana 2 y las 69 semanas y la última semana, la semana 70. En la semana 2 hablamos del arrebatamiento y del reino milenial. La semana 3, que fue la semana pasada, hablamos de las señales antes del fin de los tiempos. Y hoy vamos a cerrar hablando de la gran tribulación. Así que espero que haya sido bendición para usted la serie. Para mí fue un reto plantear solo el hecho de la serie y tratar de condensar la información que le hemos estado compartiendo, y espero genuinamente que el Señor le haya hablado. Quiero hacer una nota antes, creo que lo mencioné en la primera semana, o sé que lo mencioné, pero quiero reforzar esto. Hoy vamos a hablar mucho de la guerra que está sucediendo ahorita en Israel, para compararlo con lo que la Biblia dice, porque hay mucho temor de si este es el final de los tiempos, esta es la última guerra, y creo que necesitamos tener contexto bíblico para hacer conclusiones o aseveraciones. Entonces, afirmar esto, hermano, yo veo muchas iglesias que han tomado posición ante el tema de una guerra, y hay cosas que no podemos tapar ni esconder, y hoy lo vamos a hablar. Pero como iglesia nosotros no podemos tomar posición, o no queremos como iglesia local tomar posición al respecto. ¿Por qué? Porque, mi hermano, en una guerra pierden todos. En una guerra hay muerte, hay destrucción, hay intenciones ocultas, y yo creo que no creo que esté bien tomar una posición a favor. Vamos a mencionar cosas que sí creo que están mal, pero nosotros no tenemos una postura al respecto, ni vamos a tomar una postura al respecto. Creo que esto nos motiva, siendo Israel el reloj de Dios, a estudiarlo y a ver qué está pasando, pero no estamos tomando una postura a favor de ninguna de las partes. Así que primero vamos a empezar hoy estudiando Ezequiel 38. Ezequiel 38 habla de la guerra de Gog y Magog. Hay muchas posiciones al respecto, muchas cosas que decir, y yo quiero exponerle hoy un poco la posición que pienso yo que se alinea más a la perspectiva de lo que hemos venido estudiando. Y lo vamos a ver ahorita. Y primero, tal vez para meternos en contexto, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Israel? Ahorita hay una guerra entre un pequeño estado, Gaza, donde tienen un gobierno que es esta institución llamada Hamas, una institución que abiertamente existe para la destrucción de Israel. Yo se lo he dicho en las semanas anteriores y también lo enfatizo.
el anticristo, si bien en los últimos tiempos, hoy lo vamos a ver, es un espíritu que va a tomar posición o control de una persona carismática que va a traer confusión al pueblo de Israel, ya que ellos están ciegos. Hoy en día Israel, como una nación perdida, hermanos, otra vez, perdida, porque todo aquel que está lejos de Cristo está perdido. Solo hay un camino, una verdad, una vida, y es Cristo. Si Israel está lejos de Cristo, Israel está en este momento igual de condenado que una nación musulmana, que una nación pagana, que cualquier otra nación. Entonces, esta nación o esta institución jamás es una institución que manifiesta el espíritu del anticristo, un espíritu antisemita, un espíritu que va en contra del diseño de Dios y que quiere aniquilar la nación para demostrar que el proyecto de Dios, que salvara a ese pueblo escogido por Dios, no se va a llevar al cumplimiento. Y usted lo puede ver en los estatutos del desarrollo de esta institución política, pero que abiertamente es una institución terrorista, que simplemente existe para aniquilar al vecino de enfrente. Y hay mucho que podríamos hablar, no me va a dar tiempo, pero creo que quiero dejarle 2 puntos. Número 1, si usted traduce la palabra jamás al hebreo, jamás, sé que es una palabra árabe, pero si usted la traduce al hebreo, jamás quiere decir violencia. Y creo que eso nos hace entender la naturaleza y la identidad de esta institución que ahorita políticamente está sobre un pueblo que está pagando platos rotos de cosas que quizá ellos no han decidido hacer. Pero al final esta nación irrumpe en medio de una nación, y esta nación de Israel, económicamente y armamentariamente mucho más poderosa, reacciona de forma violencia. Usted me dirá, demasiado violenta. Probablemente, si murió algún inocente fue demasiado violenta, pero no nos toca a usted y a mí poner el estándar de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y una vez más, nuestro estándar es que no es la forma correcta. Nuestro estándar es que Cristo es la salvación, que no es a través de otro medio. Entonces, sucede, irrumpen en medio de la nación de Israel, y es una institución financiada por Irán. Y si usted tal vez no, y hoy lo vamos a estudiar, usted tal vez me dirá, pastor, Irán no viene en la Biblia. Irán sí viene en la Biblia, con otro nombre, se llama Persia. Irán hasta hace poco, es más, creo que fue en la década de los 60 que Irán cambia de nombre y pasa a ser llamado Persia a Irán. Y creo que esto es importante, y usted ya me va a entender por qué. Entender esto para lo que viene y lo que vamos a estudiar, y ya me va a entender por qué. Ahora sí, Ezequiel 38 del 1 al 6, voy a leer de una vez rápido. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Ahí voy a detenerme un momento. Si usted lee cualquier Biblia en inglés, la American Standard Version, o usted lee King James, usted se va a dar cuenta que aquí citan otra ciudad y hablan de esta ciudad Rosh, Mesec y Tubal. Okay, nada más quiero hacer ese paréntesis. No sé por qué en las versiones en español no está, pero vamos a continuar sobre eso. Y profetizas contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Sus aliados, Persia, ¿está conmigo? Cus y Fut con ellos. Y todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Necesitamos entender que esto fue escrito hace 2500 años. Y el mapamundi ha cambiado mucho. La estructura política y de naciones ha cambiado mucho. Entonces no podemos entender si esta profecía aplica hoy si no llegamos a entender cuál es cada una de estas naciones hoy. Y necesitamos ir a ver qué es lo que dicen los historiadores, los teólogos, los sociólogos al respecto. Voy con la primera. La primera es Magog.
Dice el historiador Josefo, dice, Magog es la tierra de los Esquidians al norte del Mar Muerto. Entonces, si usted se va a un mapa mundi y usted se va al norte del Mar Muerto, la tierra a la cual se refiere es probablemente a Rusia, al norte y a las antiguas ciudades o los antiguos países ex Unión Soviética, Ucrania y todas esas naciones. Luego se refiere a esta ciudad Mesec, lo cual se cree que es Moscú, Tubal, que se cree que es una ciudad en Rusia que se llama Tobolsk, Persia, que ya lo vimos, es Irán, Kuz, que si usted tiene alguna versión bíblica más reciente, una versión internacional, una traducción viviente, usted va a encontrar que no dice Kuz, dice Etiopía, es Etiopía, Sudán, que es el mismo Sudán de hoy, Fut o Put, hay diferentes traducciones, que es hoy en día Libia, me detengo ahí también un momento. Las últimas 3 naciones africanas son naciones sunís y es una rama de los musulmanes radical, violenta contra los creyentes, contra los cristianos. Sigo. Gomer es lo que hoy se conoce como Europa y Betogarma o Togarma es Turquía y el antiguo Imperio Otomano, naciones como Georgia, Armenia, etc. Creo que lo primero que nosotros nos tenemos que plantear es ¿qué está pasando hoy y a qué se podría comparar esto hoy? Ahorita se está haciendo una nueva confederación de naciones que se llama BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, Sudáfrica. Dentro de BRICS, usted puede notar, lo puede buscar en internet, que a partir del 1 de enero va a haber nuevas naciones incorporándose al BRICS, entre ellas Irán, la cual acabamos de leer, Persia. Y para finales del 2024, inicios del 2025, prácticamente todas las naciones que estamos leyendo, Etiopía, Sudán, Libia, Turquía, estarían haciendo aplicaciones para ingresar al BRICS. Ahora, hermano, y voy a dejarlo claro y principalmente para la gente de internet, yo no estoy diciendo que BRICS sea el cumplimiento de esto, pero yo creo que tenemos que hacer un análisis y abrir nuestros ojos y ver que cuando las cosas parecen, tenemos que decir, ok, hay que poner atención sobre esta situación porque parece que esta alianza de la cual estamos leyendo tiene cierta similitud a esto que está sucediendo en este momento a nivel global y a nivel mundial. Luego en el versículo 13 dice que estas naciones, eso es una profecía del Señor en contra de las naciones, pero la profecía habla de que estas naciones se asociaron para destruir Israel. Pero hubo unas naciones que adoptaron una posición neutral o incluso diciendo, ¿por qué ustedes van a hacer esto? Esto no me parece lo que está sucediendo. Versículo 13. Sin leerlo, el versículo 13 menciona a estas naciones y dice que las naciones que lo cuestionaban era Saba y Dedán, hoy Arabia Saudita, la península arábica, Emiratos Árabes Unidos, todas las naciones que están ahí, y Tarsis. El historiador Heródoto dice que Tarsis estaba donde están los pilares de Hércules en el estrecho de Gibraltar, lo que hoy es el Reino Unido. Entonces, ahora sí, si me ayudas con el mapa y otras naciones que la Biblia no menciona, pero que son naciones que por lo general aparecen, como Jordania, como Siria o incluso como Egipto, que probablemente no aparecen porque tomaron una posición neutral, y Siria porque Isaías 17 dice que Siria va a estar en destrucción. Hoy en día Siria está en destrucción y hoy en día Jordania y Egipto tienen tratados de paz firmados con Israel. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Eso es lo que está pasando ahorita en el mapa. Tal vez este se nos movió un poco, usted lo puede ver aquí. Está Israel en el centro, es el puntito amarillo que podemos ver ahí, y todas las naciones que estamos hablando son todas las naciones rojas que usted está viendo ahí donde están ubicadas en el mapa. Las azules son las que pusieron algún grado de oposición, pero después van a ser naciones permisivas. Eso fue temporal y luego
todo esto, como usted puede ver, se cumple lo que hemos venido leyendo en Lucas, de que van a venir estas naciones y van a sitiar a Israel y van a rodear a Israel. Israel no va a tener forma de defenderse contra estas megapotencias mundiales. La única forma es que el Señor intervenga, que Jehová intervenga. La única manera, el único escape que puede tener esta nación. Entonces, inicialmente pareciera que estas naciones se ponen o se vuelcan a favor de Israel. Me imagino que va a haber algunas otras, pero que se vuelvan a favor de Israel. Ahora, yo le comentaba que esto tiene varias interpretaciones. Yo creo que estos son los inicios de la gran tribulación, porque para que Israel entre en un periodo de 3 años y medio de paz dirigidos por el espíritu del anticristo, por Satanás dirigiendo este movimiento, y 3 años de guerra, este hombre va a establecer paz en Israel. Para que Israel ponga una figura que establezca paz, Israel tiene que estar en guerra para que este hombre venga a establecer paz y diga: Israel, yo no puedo con estas naciones. Israel es uno de los ejércitos más fuertes a nivel mundial, pero contra esta aglomeración de enemigos, Israel va a decir: no puedo, necesito recurrir a alguien que establezca paz. Y va a llegar este falso Mesías a establecer pacto de paz en Israel. Va a traer otra vez el templo, vamos a traer otra vez adoración a Dios, y va a haber ofrendas quemadas al Señor, ofrendas fragantes a Dios, como en el Antiguo Testamento, lo que Israel esperaba, hasta que el anticristo se va a volver. A los 3 años y medio iba a empezar su periodo de tiranía y de opresión y de guerra y de persecución. Entonces, hermanos, yo creo que si a esto le sumamos los avances tecnológicos a nivel de guerra, la destrucción masiva, usted sabe que muchas de estas naciones tienen armamento nuclear, de las que estamos hablando. Y muchas de estas, incluso Rusia es el país que tiene más cabezas nucleares, por 12,000 cabezas nucleares creo que tiene Rusia. Podrían destruir a Israel en un instante. Y cuando usted empieza a leer lo que va a pasar en el fin de los tiempos, Zacarías 14:12, empieza usted a decir, esto que se escribió hace 2500 años, que parecía algo sin sentido, parecía algo que no podía ser literal, tenía que ser una figura literaria, empieza a cobrar vida delante de nuestros ojos en la temporada donde estamos. Ojo lo que dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, escuche, se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y su lengua se deshará en su boca. Hermano, ¿a qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? Sigamos. Entonces, antes de continuar, perdón, me brinqué aquí una parte. Apocalipsis 16 narra la batalla de Armagedón, pero Apocalipsis 16 da otras características de cómo será esta guerra. Y creo que lo primero que dice, ahorita hay mucho video en internet, es que el río Éufrates se va a secar. El río Éufrates queda al este de donde hoy está Israel, y se formará, usted lo puede buscar, Apocalipsis 16 del 12 en adelante, un ejército de 200 millones de personas. Una vez más, esto escrito hace 2500 años, parecía algo imposible para la cantidad de personas que vivían en esa época. Hoy, si usted se va al mapa, y si me ayudas ahí el mapa, Efra, el moradito, que Efra, ¿dónde estaba Israel? A ver, me lo voy a buscar. Ajá, perfecto, gracias, Efra. Ok, ahí al ladito de África, ahí a la derecha de África, ahí es donde se ubica Israel. Entonces, si usted se va a la derecha, usted va a encontrar que donde este mapa tiene diferentes tonos de azul, entre más oscuro son las naciones más pobladas del mundo. Poneme el otro mapa, el otro gráfico, porfa, Efra. Y aquí usted puede encontrar China, India, Pakistán, Bangladesh, todas esas naciones, Indonesia, todas esas naciones se ubican
al lado este de lo que hoy es Israel. Hermano, pudo haber sido casualidad. Pudo haber dicho el norte, pudo haber dicho el sur, pudo haber dicho el oeste. Dijo hacia el este, sin conocer lo que iba a pasar. Y hoy en día la aglomeración más grande de personas está literalmente al este de Israel. Y la probabilidad de que un múltiple ejército de 200 millones de personas se forme está ubicado ahí. ¿Casualidad? No lo sé. Vamos a seguir leyendo. La gran tribulación, semana 70. Dice el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, que van a venir 3.5 años, 3 años y medio de paz a través del gobierno del anticristo y 3 años y medio de guerra. Todo esto lo leímos en Lucas 21 y vamos a repasar un poquito, muy por encima. Pero las características de que esto sucediera era, número uno, van a venir hombres engañadores que van a traer un evangelio falso en nombre de Jesús. Van a decir que son cristianos y no lo son. Y si hoy nosotros empezamos a hacer memoria, ¿qué es lo que está pasando con la fe cristiana? Cada vez pareciera que los cristianos son menos reales y cada vez pareciera que el título de cristiano tiene un peso menor. Cada vez parece que hay más falsos que verdaderos. Usted conoce cristianos en sus instituciones, en sus lugares de trabajo, cristianos que están contentos con su posición pecaminosa, sin ningún tipo de temor a Dios. Cristianos que celebran Halloween y no les importa, que ven brujería y no les importa, que leen el horóscopo y no les importa, que juegan lotería y no les importa. Entonces pareciera que esto se cumple, que habrá persecución. Mi hermano, la iglesia siempre ha sido perseguida. Es más, se calcula que desde que Cristo vino a hoy, 70 millones de personas, cristianos, han muerto solo por la condición de ser cristianos. Yo no le estoy hablando de gente cristiana que falleciera, fallecido millones de personas, pero gente que por solo tener el título de cristiano muere. Y los números dicen que eso está pasando peor aún que antes, que en el circo romano. Hoy en África hay movimientos musulmanes radicales que pasan por encima de pueblos enteros y los liquidan por solo el hecho de ser cristianos. Y eso usted no lo ve en las noticias y no lo lee, porque hay un plan de mantenernos los ojos ocultos y ciegos a lo que está pasando hoy en día. Y estos son los principios de dolores: pestes, guerras, muerte, desastre natural. Y esto va a ir cada vez peor. Esto no va a mejorar. Mi hermano, yo le quiero decir algo con mucho temor de Dios. Es absurdo empezar a pensar que Dios va a establecer paz mundial. Es absurdo. No va a pasar. Esto cada vez va a ser peor. El plan de Dios se va a cumplir. Esto va en contra de lo que dice su palabra. Y la Biblia nos narra en Apocalipsis que va a haber señales. Primero empezando por trompetas. Cada trompeta es como cuando una mujer va a dar a luz. Cada vez las contracciones son más fuertes y más cercanas. Y cada trompeta abre puertas a desastres, a pestes, a muertes, cada una. Llega a la séptima siete sellos primero. Llega el séptimo sello, vienen 7 trompetas, cada una anunciando un peor estado que el anterior. Y en la última trompeta vienen 7 copas, cada una más destructiva. Esto va a ser progresivo a mal. ¿Y qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Primero, para que dimensionemos, el Espíritu Santo, una de las cualidades del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, el poder de Dios, el omnipotente Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo restringe hoy el alcance que Satanás puede tener en el mundo. Él es el que nos restringe de pecado y Él restringe al enemigo de poder hacer lo que quiera. En la gran tribulación, el Espíritu Santo se va a hacer un lado y el enemigo va a entrar con todo su arsenal. Dice la Biblia que va a venir 4 demonios al menos, que el Señor ha mantenido ocultos en el abismo por el poder que estos demonios tienen. Estos demonios van a ser sueltos en la tierra y van a empezar a actuar con pestes, con destrucción, con muerte, con odio, con asesinato, con terror.
Y aparte de eso, Dios utilizando, porque esto, el soberano, Dios está muy por encima de lo creado. Y todos estos son seres creados, pero Dios permite esto porque es el juicio del juez sobre la tierra. Hermano, ¿sabe qué es hermoso de ser creyente? Que usted sabe que usted sigue a un Dios que no solo es un Dios de amor, sino que es un Dios que es un juez justo. Y si Dios es juez justo, Dios va a traer justicia. Y escuche esto, hermano, si Dios es un juez justo, cada pecado, cada violación, cada aborto, cada muerte que se ha hecho aquí, cada asesinato, en la sangre de inocentes derramado en la tierra, que la tierra gime porque el juez justo haga justicia sobre la tierra. Y el juez justo va a hacer justicia, porque la creación pide la justicia del juez justo, responde a la justicia del juez justo que desarrolló la tierra, que hizo los animales y que nos creó a nosotros como personas. Y la tierra va a ir a un juicio, que este es el juicio de Dios. Entonces a la vez vamos a tener al enemigo y a los demonios moviéndose en medio de guerras que no solo van a ser naturales sino espirituales, por mientras el juicio de Dios, las estrellas caen, el sol se apaga y el juicio de Dios sucediendo al mismo tiempo. La tormenta perfecta ocurriendo. Pero sabe, en medio de ese tiempo difícil, la misericordia de Dios también está. Y el evangelio va a ser predicado. Y una vez más, hermanos, acuérdense lo que hemos venido estudiando. Nosotros ya no vamos a estar en este tiempo. Ya nosotros vamos a estar celebrando en el Señor. El Señor va, la ira de Dios cae sobre los injustos, los justos, los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Vamos a estar en la presencia de Dios, deleitándonos en medio de su gloria, del amado. Pero en la tierra, mi hermano, el pueblo de Israel que está pagando el no volverse al Señor, el rechazar al Mesías, el pueblo del Señor, va a haber gente predicando. La Biblia habla que 144,000, 12,000 judíos de cada una de las tribus de Israel que se vuelven al Señor, que empiezan a predicar. Pero el Señor también habla de dos testigos poderosos. Usted lo puede leer, Apocalipsis 11, 7, 11, 11. Dos hombres de Dios que se les va a dar autoridad y poder para hacer milagros, que van a ser gente que va a ser vista el evangelio en todo lugar. Ellos van a predicar en poder y autoridad, y va a llegar la serpiente, va a llegar el enemigo y los va a asesinar. Pero el poder de Dios se va a manifestar donde ellos se van a levantar de entre los muertos 3 días y medio después. El Espíritu de Dios les va a dar vida, va a soplarles vida, y ellos se van a levantar y van a seguir predicando en poder y autoridad. Va a haber ángeles volando en el cielo anunciando las buenas nuevas. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis 14, 6. Y va a haber un gran avivamiento. John MacArthur dice: el avivamiento más grande de todos los tiempos se va a dar ahí. Y mucha gente se va a volver al Señor. Y mucha gente va a recibir a Cristo. Y mucha gente va a arrepentirse, pero tarde. Ahora van a tener que enfrentar la gran tribulación. La mayoría de ellos van a morir martirizados, perseguidos. Van a ser metidos en fuego, y muchos desecharán la fe. Muchos oirán de la fe. Y el pueblo de Israel se volverá al Señor. Verá el poder de Dios ocurriendo en medio de todo esto. Y el Señor finalmente ganando esa batalla donde Israel no tenía oportunidad. ¿Cuándo es que va a suceder? Lucas 21, del 20 al 22. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Y escuche, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todo se tiene que cumplir en el medio de ese momento. Entonces, esto ha pasado en Israel a través de la historia. No, Israel no ha sido sitiada, nunca ha sido sitiada. Israel ha sido sitiada desde que se estableció.
En el año 70 Israel es sitiada por Roma. Israel es literalmente destruida las simientes. El templo es destruido en el año 70, pero no se cumplieron todas las cosas aún. Y es una antesala de lo que va a venir. Y cuando usted estudia profecía, usted se va a dar cuenta, mucha de la profecía tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento en los últimos tiempos. Es una profecía que tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento final al final de los tiempos. Pero no se cumplió todo. No se cumplió el juicio de Dios que usted puede ver en Isaías 34, 35, 65, Zacarías 12, 14, Daniel 12, Oseas 9, Miqueas 5. Yo sé que le estoy dando muchas citas, pero ahí puede anotarlas, si no esto va a quedar en la página de internet. Las cruzadas. En las cruzadas los cristianos sitiaron Israel también, porque querían Jerusalén para los cristianos en el siglo XVI. Y la guerra de los 6 días es otro ejemplo. Cuando Israel se establece, se hace una confederación de naciones musulmanas que quieren acabar con Israel y volver a Israel a lo que era antes, a ser un territorio musulmán. En 6 días, de forma milagrosa, Israel recién constituido, sin un ejército claramente establecido, Israel derrota a sus enemigos en 6 días, literalmente. Y ellos dicen, solo Jehová nos pudo haber dado la victoria. Es la antesala del cumplimiento de esto. Es más, hoy Israel está rodeado de enemigos. Ahorita. Entonces, pastor, ¿qué falta? Hay un texto en Mateo 24 que es el paralelo al que acabamos de leer de Lucas 21 y nos da una clave. Y quiero invitarlo a que vaya conmigo. Mateo 24, 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, subraya ahí, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y subraya esto, eso va a ser para el cierre de hoy. El que lea, entienda. Ese comentario no está agregado ahí por nada. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el mismo escenario. El que está en la azotea no descienda para tomar algo a la casa, y el que esté en campo no vuelva atrás para tomar su copa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea el invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Desolación quiere decir destrucción, y abominación quiere decir blasfemia, producto de idolatría y de pecado sexual, inmoralidad. Entonces tiene que darse la desolación o la abominación desoladora para que sea realmente el final de los tiempos. Daniel 9:27 también nos cita esto. Esa es la palabra que se hace referencia en el texto. Y dice, Daniel 9:27, y por una semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, el anticristo. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda del altar. Lo que parecía que estaba haciendo para bendición, lo va a cerrar, va a pasar por encima de ese pacto que él había hecho, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el destructor, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el cual va a poner un ídolo de sí mismo y le pedirá y le exigirá a todos darle adoración a sí mismo. Lo que siempre ha buscado el enemigo, lo que siempre el enemigo ha pedido, idolatría hacia él. Y se sentará en ese lugar, en el lugar que corresponde al Señor, el lugar santísimo, y va a pedir adoración a él, y todo aquel que no adore va a ser perseguido y va a ser muerto. Y no habrá otro ejército que nos salve. Va a haber un gobierno mundial, un ejército mundial. Lo único que vamos a poder es seguir la recomendación de la Biblia para los que estén en ese momento, nosotros en los cielos, ya usted sabe, mi hermano.
y en ese momento solo va a poder correr al desierto y esconderse. Y esto ya ha pasado. Daniel 11 habla de una profecía que es el preludio al cumplimiento de esto. Y habla de un hombre que iba a venir a profanar el altar santísimo de Dios. Y este se llama Antíoco Epífanes. Y usted puede leer que el año 167 antes de Cristo, este hombre del gobierno, la dinastía, perdón, se me va el nombre, la dinastía seleucita en Siria, de origen griego, empieza a hacer guerra hacia el oeste romano, pasa por Jerusalén. En ese momento era costumbre de ellos mantener la cultura, ellos eran propietarios y autoridad, pero ellos mantenían y preservaban la cultura en aras de crecer en conocimiento y aprender de ellos. Ellos pasan por Jerusalén, incluso habían hecho pacto con Jerusalén de defenderlos. Yo soy su protector, tenían buena relación, siguen avanzando en aras de conquistar Egipto, que había sido conquistado por Roma, y en Chipre pega con el ejército romano y les dicen: hasta aquí ustedes pueden llegar, por favor devuélvanse hacia donde estaban. Este hombre, en regresarse y en su orgullo, entienda el que es entendido, en su orgullo, en su enojo, se devuelve y se desquita con Israel. Y esto es historia, usted lo puede buscar. Este hombre entra en el lugar santísimo de Israel y profana el templo y mata un cerdo, animal aborrecible para los israelitas, en el lugar donde se hacía sacrificio a Jehová. Y él no solo esparce la sangre del animal en medio de todo el lugar santísimo, sino que pone a los sacerdotes y a los levitas a comer cerdo en la casa de Jehová. Y ahí es donde se da toda la revolución macabea, que es un libro apócrifo, pero un libro histórico al fin, y usted lo puede encontrar. 167. Hoy Hanukkah se celebra como reconocimiento de la celebración macabea, de la revolución, perdón, macabea. Y esa es la antesala de lo que va a pasar en el templo de Jehová por medio del anticristo. Finalmente, hermanos, ¿qué es lo que termina sucediendo? ¿Cómo termina la historia? Zacarías 13, del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y escuchen esa 1/3 parte. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. 2/3 partes de la población va a morir, y la única 1/3 parte que quede va a ser metida en fuego. Muchos no aguantarán, algunos permanecerán, y empezamos el reino del milenio, el reino de Cristo. Dios protege un remanente en el bosque, porque así es nuestro Señor. En medio de lo peor, Dios se glorifica. 144,000 se vuelven a Cristo. Probablemente todos vayan a morir martirizados, pero vuelven su fe a Cristo. Y yo creo que me gustaría cerrar con esto. Yo les dije hace unos instantes, Mateo 24, el que lee, entienda. Cuando usted estudia las enseñanzas de Jesús, Jesús casi siempre o muchas veces termina sus enseñanzas diciéndole: el que tiene oídos, que oiga. Porque esa era su enseñanza oral para la gente que lo estaba escuchando. Pero cuando usted se va a Mateo 24 o a Marcos 13, usted va a encontrar esa similitud. El que lee, entienda. Porque ellos, a través de lo que el Espíritu Santo les revela, ellos entienden que esto iba a llegar a ser escrito. Y usted se va al original y dice: el que lea, no dice el que escuche. Esto iba a llegar a ser escrito para una generación, que somos usted y yo, que tenemos que leer y entender lo que va a pasar, entender el cumplimiento del plan de Dios. Esto es directo,
para nosotros. Es la carta directa de Dios para nosotros. Y lo que el Señor nos está diciendo es: mientras hay tiempo, hay posibilidad. Vuélvete al Señor hoy. Hoy hay tiempo de que tú brinques esta etapa, de que el Señor te guarde como remanente santo, de que seas ese fruto que el Señor va a preservar, o que enfrentes el inminente juicio de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Efra, si me ayudas con el video, porfa. Ahí si le puedes subir buen volumen. De última hora, miles de cristianos han desaparecido y algunos dicen que el rapto ha ocurrido. No, no puede ser. Sintonía para más información de este alarmante suceso. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser usted? Hay una inminente venida del Señor. Está profetizado, todo amarra, todo calza. Y hay un llamado de Dios para que nos volvamos a Él. Y lo que a mí me preocupa de esto, y quiero ser honesto, es que yo creo que en toda iglesia, incluyendo esta, va a haber gente que se va a ir y gente que se va a quedar. Porque hay gente que parece cristiana y tiene un título, pero no lo son, porque no hay temor de Dios. Hay gente que tal vez hoy usted está aquí, que ni siquiera puede amarrar 4 domingos seguidos de venir a la iglesia, y tiene el título de cristiano porque crees que un día hiciste una oración en fe y eso te va a llevar a Cristo. Pero esa oración no te transformó en nada. O porque un día te bautizaron y te metieron en una piscina. Usted puede ir a hacerlo, que si en su corazón no hubo transformación genuina, mi hermano, usted se queda y enfrentará lo que tenga que enfrentar y pasará por el juicio que tenga que pasar, o escoges pasar con tu amado. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no ha sido suficiente. Yo estoy cansado de una generación que tiene un título de cristiano y vive como mundanos. Y se ríen de los chistes vulgares, y vivimos en adulterio, y vivimos en fornicación, y vivimos en mentira, y no nos importa. Y no nos importa. Nos deleita el mundo. Pero usted no puede ser cristiano y ser del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Enemigo. Solo el que verdaderamente fue transformado, el que hoy tiene asco por su pecado, el que hoy dice: Señor, quiero ser más como tú, el que le busca, el que le conoce, el que le escucha, el que reconoce la voz de su pastor, el que le ama, el que tiene un compromiso con él. Ese es el que será llevado. El otro no. No importa cuántos títulos tengas, no importa cuánto dinero, eso no se compra. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, no importa cuántas oraciones hayan hecho por ti. Si usted fue regenerado, hecho nuevo, si usted era un pecador y usted hoy en día anhela la santidad de Dios, anhela todo de Dios, si Dios es tu todo, tu razón de ser. Yo conozco el lugar donde Dios me puso. Yo conozco las ovejas de la casa. Y yo le digo, yo conozco muchos que aman a Jesús y muchos que tienen un compromiso por Jesús, pero también sé que hay muchos que no. También lo sé. Y hoy eso nos tiene que confrontar. Y el periodo de Dios se cierra. La puerta es cada vez más angosta.
más angosta. Es verdaderamente Jesús, tu Señor. Vives por Él y para Él. Es Él tu razón de ser y tu motivación. Es Él tu razón de levantarte todos los días. O estás aquí escuchando un sermón, pero con tu cabeza en tu trabajo. Hermano, yo creo que hay que plantearlo diferente. Ocupas Jesús. Jesús es la llave. Sin la llave no entras. Es la única llave que hay. Yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos. Es todo o nada. Todo o nada. O Él es tu todo o Él no es nada. Él no puede ser la excusa. O es la razón de tu vida o no es nada. ¿Cómo está tu vida? Realmente hay una certeza.